Abra su Biblia, Hechos capítulo 5, 31. Tengo mucho que decir, así que espero cumplir las 2 horas y que no me exceda de las 2 horas. Amén. Hechos 5, 31, perdón. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Quiero que me preste muchísima atención al mensaje de hoy. Quiero que usted aprenda, que sea libre y que entienda bien este asunto. Vuelvo a leer el verso. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Estas 2 bendiciones, arrepentimiento y perdón de pecados, emanan de las manos sagradas que fueron clavadas al madero, de las manos de aquel que ahora está en gloria. Arrepentimiento y perdón están entrelazados por el propósito eterno de Dios. Me atrevo a decir que lo que Dios ha juntado no lo puede separar el hombre. Mi tema de hoy es arrepentimiento y perdón. Diga conmigo, arrepentimiento y perdón. Amén. Usted no puede divorciar estas 2 palabras. Arrepentimiento y perdón siempre van tomadas de la mano, caminan juntas, y es parte de esto que llamamos gracia y favor. Porque como hemos venido diciendo, he venido enseñando cada semana, éramos culpables de juicio, necesitábamos y merecíamos un castigo, pero sin embargo su gracia nos alcanzó, y no solamente nos alcanzó para salvarnos, sino que las escrituras hablan de que Él perdona nuestros pecados, borra toda rebelión y lo tira al fondo del abismo, que no se acuerda prácticamente de nuestros pecados cometidos. Ahora, pero eso no solamente sucede porque lo leo en las escrituras, sino que Hechos nos muestra que Él vino a dar arrepentimiento y perdón. Diga conmigo, a dar arrepentimiento y perdón. Amén. Ahora, es muy interesante esto que voy a decir. El ser humano no tiene el poder o la capacidad para producir arrepentimiento. El alma del ser humano no produce o no tiene la capacidad de dar o de arrepentirse de sus pecados. Amén. Eso quiero que usted lo tenga claro. Y usted podrá decir, pastor, pero la semana pasada me arrepentí de uno. ¿De dónde nació eso? Créame que de nosotros no nace el sentido de ir al altar, de doblar nuestras rodillas y de arrepentirnos y después obtener el perdón de pecados. Hechos dice que Él fue puesto por Dios como príncipe y salvador para darnos arrepentimiento y perdón. O sea, ¿quién proporciona esto? Jesucristo. Si usted se arrepintió de un pecado, Jesucristo lo hizo. Jesucristo puso ese deseo, ese sentir, que usted lo llevó, muchas veces lo lleva al altar a llorar, siente dolor, se siente miserable, pide perdón. Esa parte de arrepentimiento, las escrituras dicen que Él vino a darlo. Diga conmigo, Jesús vino a darlo. Así que el arrepentimiento no es algo inventado del ser humano, no es algo que nace del corazón del ser humano, porque imagínate, tal pureza no puede nacer de un alma corrupta. Es imposible. Pero alguien puro sí puede darnos arrepentimiento. ¿Amén o no amén? Y este arrepentimiento y este perdón nacen del corazón de Jesús, nacen de su gracia, nacen de su favor y nacen de su amor. Así que el ser humano es imposible separarlo. Y ahora voy a entender un poco mejor hoy lo que significa arrepentimiento y perdón. ¿Cuál es el fin o cuál es la función? ¿Qué es lo que quiere lograr Jesucristo en el ser humano cuando se arrepiente y cuando obtiene perdón? Y esto sigue siendo obra de la gracia. Amén.
O sea que imagínate tan lindo, mi Señor, tras que pecas, Él te ayuda a arrepentirte. ¿Sí o no? Tan maravilloso es Dios, que tras que pecas, Él te ayuda a que te arrepientas y Él te ayuda a que obtengas perdón. Así de lindo es Él. Y dile que tuyo, y tú tan terco, y tú peleando y cuestionando su amor y su gracia. Amén. Ay, pastor, es que la palabra de esta semana me llevó al altar a pedir perdón. Diga conmigo, fue Jesucristo, que me quería hacer ver el mal en que yo estoy para obtener perdón. Ahora, no hay perdón sin arrepentimiento. Hechos 3:19. Vamos a Hechos 3:19. No hay perdón sin arrepentimiento. ¿Se acuerdan muchas veces cuando Jesús vino y dijo: el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado? Es interesante que Jesús, antes de hablarnos de un reino, nos pide arrepentimiento. Diga conmigo, nos pide arrepentimiento. Ahora, Jesús vino a producir el arrepentimiento. Jesús vino, cuando vino a la tierra, no es que sencillamente andaba sanando a la gente, no es que sencillamente andaba liberando a los endemoniados. No, nos hizo ver que ninguno calificaba para cumplir la ley. Por ende, todos éramos transgresores. Así sea el fariseo con la ropa más blanca que había en ese tiempo. Jesús vino a desnudar todos nuestros corazones y nos hizo ver que todos somos transgresores de la ley. Todos quebrantamos la ley. Todos no tenemos el poder para cumplirla. Entonces Jesús vino a la tierra y Él dijo: yo soy el único que vine a cumplir la ley en su totalidad, porque ninguno de ustedes puede cumplirla. Entonces, al darnos cuenta que ninguno de nosotros tenemos el poder para cumplir la ley, pues tenemos que pedir perdón. Tenemos que arrepentirnos de nuestra culpa, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, tenemos que arrepentirnos de la maldad que hay en nuestros corazones. Jesús vino a desnudar nuestros corazones. Imagínate que en el Antiguo Testamento, antes que viniera Jesús, se conocía como adúltero aquel que se acostaba con otra mujer. Y Jesús vino a revelarnos que el adulterio nace del corazón, no es un acto. Jesús vino a regularnos que si aquel hombre se le desvía su mirada o desea a la mujer de otro prójimo, ya adulteró en su corazón, sin necesidad de acostarse. Entonces, cuando tú te encuentras con eso, pues todos pecamos. Amén. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero tú te sientas a juzgar la vida de todos tus hermanos, pecaste. Porque con la misma medida con la cual tú mides, te van a medir. Entonces, algunos creían que se habían escapado y que eran santos, pero Jesús vino a desnudarnos que todos quebramos la ley. Tú capaz dices: pastor, yo no devuelvo puño por puño, yo no le pego a nadie, pero te sientas a juzgar, quebrantaste la ley. Te sientas a criticar, te sientas a hablar de tus padres, te sientas a hablar de tus autoridades, quebrante la ley. Eres igual como el que pega con el puño, igualito. No hablamos y decimos: no he matado a nadie, pero Jesús dijo que a cualquiera que hable de necio a su hermano es un homicida. Amén. Así que la gracia está más difícil que la ley, porque la ley tiene que ver con actos, la gracia con el corazón. La ley se definía el pecado por los actos manifestados y al ojo del público. Esos actos se catalogaban como pecado. Pero Jesús vino a hablarnos que el pecado nace del corazón, con sencillos pensamientos. Amén. Así que todos pecamos. Entonces Jesús vino a evidenciar que éramos merecedor de un infierno, que éramos merecedor de un castigo, que éramos tan culpables que el único lugar que nos esperaba de seguridad era el mismo infierno. Jesús vino a darnos cuenta de eso. Y Jesús viene en esta actualidad a hacernos ver también lo mismo. No es que Jesús solamente lo hizo en los 4 evangelios. Jesús sigue haciéndonos ver que el único lugar que nos espera es el infierno si no lo tenemos a Él. No hay nada bueno que nos espere sin Él. Jesús mismo se atrevió a decir: no hay nada pueden hacer fuera de mí. Jesús vino a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Los caminos que ustedes cogen no es vida. Entonces Jesús vino a evidenciar nuestro corazón, lo malo que somos. Jesús puso a la luz lo malo que son los fariseos. Jesús vino a destruir apariencias. Jesús vino a destruir máscaras y a revelar los corazones que se escondían detrás de un atuendo.
que se escondían detrás de prácticas religiosas. Amén. Imagínate el corazón malo de los fariseos que se escondían detrás de oraciones, que Jesús tuvo que decirle: no oren como ellos, que creen que por su mucha palabrería serán oídos. Jesús desnudó el corazón hipócrita de ellos, que ante todo el mundo querían aparentar espiritualidad, pero para Jesús era igual de pecador que los otros. Incluso la ramera es más santa que el fariseo. Imagínate que Jesús vino a evidenciar y le dijo: las prostitutas, los publicanos y las rameras van de primero hacia el lugar del reino y ustedes van de último. O sea, Jesús vino y lo necesitamos a Jesús, porque es el único que evidencia lo hipócrita que somos. Es el único que evidencia y destruye las máscaras que nosotros mismos fabricamos. Dile que Dios te libre de creerte mejor que el que está al lado tuyo. Porque el día que te creas mejor que el que está al lado tuyo, prepárate, porque el próximo expuesto puede ser tú. Por eso dijo Jesús: si alguien vio caer o pecar a su hermano, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Tómate en cuenta tú mismo. Cuidado, seas el próximo, o cuidado, tú seas el próximo en ser tentado. ¿Qué nos lleva a esta posición? A vivir una vida humillada, a vivir una vida rendida, a vivir una vida humilde y a vivir una vida de continuos arrepentimientos. Si usted cree que se arrepintió hace 2 años cuando recibió a Cristo y no necesita más que arrepentirse, usted está muy equivocado. Vivir una vida apegada al Señor es vivir una vida de continuos arrepentimientos. El arrepentimiento debe ser continuo en su vida, y si no está siendo continuo en su vida, hay un gran problema. Usted no se está exponiendo a Jesucristo, para que Jesucristo evidencie lo religiosos que somos, para que Jesucristo evidencie lo hipócrita que somos, para que Jesucristo evidencie la maldad que aún se esconde en nuestros corazones. Si usted no se acerca a Jesucristo, por eso dice la Biblia: yo vine a la tierra y muchos no me recibieron, porque temían de que sus obras sean expuestas. Entonces, como no querían que sus obras sean expuestas, rechazaron esta luz, porque sus obras eran malas. Y mucha gente viene a la iglesia, pero no se expone a Jesucristo. Oran y no se exponen a Jesucristo. Cantan y capaz son líderes, pero no se exponen a Jesucristo. No quieren exponer la realidad de su corazón. Temen de la misma maldad que se esconde dentro de ellos. Pues lo mejor que nos puede pasar a nosotros, iglesia, es exponernos ante esta luz, porque la única forma de ver cuán sucio estamos. Pastor, ¿y cómo sé que yo me expongo a la luz de mi Señor? Cuando su palabra se convierte en un espejo para mi alma. Se convierte en un espejo para mi alma. Comete un error si solamente lee la Biblia para aprender y no lee la Biblia para corregirse. Comete un error solamente leer la Biblia para saber de la gracia, para saber de un Dios bueno, para saber un Dios de amor, pero no usa la Biblia para ser confrontado y ser corregido. La Biblia es el espejo de nuestra alma. Y muchas veces, como lo decía justo hoy, muchas veces necesitamos que esa palabra golpee fuertemente el corazón de piedra. Y nos va a doler. Mucha gente se sentirá aludida, que esa fue para mí. Pues para eso vinimos. Que nuestro corazón y nuestra alma hipócrita se exponga a la verdadera luz de Jesucristo. ¿Qué nos lleva a eso a nosotros entonces? A caminar juiciosos, a caminar rendidos ante Él, a caminar en su justicia. Así que Jesús vino a evidenciar y seguirá evidenciando en nuestra vida. No importa si te llamas cristiano, seguirá evidenciando en nuestra vida la maldad que se esconde en la fibra más profunda de nuestro corazón. Miren lo que dice el 19 de Hechos 3. Así que arrepentíos primero. Antes de los tiempos de refrigerio, primero arrepientas. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Imagínate cómo está hablando el apóstol Pedro. Arrepiéntate, tu pecado será perdonado. Y no solamente tu pecado será perdonado, sino que será borrado. Hay un proceso. Pedro dijo, arrepentíos,
Pastor, pero usted dijo que esto nace de Jesucristo. Sí, pero Pedro tuvo que predicar antes de que ellos se arrepintieran. Y Pedro evidenció que esas 3,000 personas crucificaron a Jesucristo. Pedro confrontó y le dijo: ustedes mataron a Jesucristo. Y lea la Biblia y después dijeron: entonces, maestro, entonces, Señor o apóstol, ¿qué haremos? Arrepiéntanse de su mal camino, bautícense en el nombre del Padre y recibirán el don. Entonces no es algo que nació de ellos arrepentirse, o no es algo que el apóstol fabricaba el arrepentimiento. Ya había venido hablando de Jesús y ya había un mensaje que estaba confrontando a esas 3,000 personas. Entonces Pedro le dijo: hay tiempos de refrigerio para su vida, pero primero tienen que arrepentirse, obtendrán el perdón y después vendrán esos tiempos de refrigerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no amén? Siempre he dicho, uno nunca sabe cuándo está mal hasta cuando alguien se lo diga. Y si tú detestas que alguien te lo diga, estás re mal. Uno nunca sabrá qué tan mal está hasta cuando alguien se lo diga. Hasta cuando escuches la palabra, hasta cuando Dios te hable, hasta cuando un hermano te lo diga, hasta cuando un líder o cuando un pastor te lo predique. Nunca sabrá qué tan mal estamos hasta que alguien me lo diga. Así que dile que a tuyo: por eso te necesito, hermano. Amén. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mira lo que habla Pedro, que después de un arrepentimiento y después de ese arrepentimiento tener el perdón, esa alma debe de vivir tiempos de refrigerio. Amén. Vamos a repetir esto no hemos entendido. Pedro está diciendo: arrepiéntanse, obtendrán perdón, sus pecados serán borrados y vendrán tiempos de refrigerio. Alguien dice: pastor, yo ya me he arrepentido, creo en el perdón, pero sigo afligido, me sigo sintiendo mal, me sigo sintiendo culpable, la conciencia me acusa. ¿Cuál tiempo de refrigerio? Es que para eso es este mensaje. El deseo del cielo es que después que tú pecas, que después que te hayas arrepentido y hayas obtenido perdón, camines en paz. Amén. Tengas paz. Pedro dijo: haya tiempos de refrigerio. Hubo tiempos de aflicción porque el pecado produce aflicción al alma. Entonces Pedro dijo: si ustedes se arrepienten y obtienen el perdón de Dios, para ustedes vendrá tiempos de refrigerio. Imagínate que Pedro me habla un cambio de temporada. Una temporada llena de violencia, de maldad, de pecado. Y cuando me arrepiento, yo tengo el perdón, cambio a una temporada de refrigerio. Por eso, como muchas veces me han oído decir, yo deseo que la iglesia esté feliz con este evangelio, sea libre en este evangelio. Este evangelio no lo produce un mensaje, lo produce su fe. Esa alegría, esa felicidad y esa paz para caminar en mi Señor lo produce su fe, no un mensaje. Creer en lo que Él ha dicho, creer en cada una de sus promesas. Esa seguridad de que si hoy Cristo viene y usted se va al cielo, lo produce su fe. Amén. Ahora, mucha gente no ha entendido el arrepentimiento y el perdón de pecados. Te hago una pregunta. O voy a decir lo siguiente: si el Señor dijera: tú amas el pecado, vives en él y vas de mal en peor, y el Señor te dice: pero no importa, yo te perdono, ¿a qué equivaldría esto? ¿A qué equivaldría esto? Vuelvo a repetir. Si el Señor te dice: tú amas el pecado, veo que amas el pecado, veo que vives en el pecado y veo que vas de mal en peor, pero no importa, yo te perdono, ¿a qué equivale eso? Equivaldría a proclamar un libertinaje horrible para hacer el mal. Porque de alguna manera alguien sembró en la mente que el perdón es: yo te perdono, pero puedes seguir practicando el pecado.
y cuando vuelvas a pecar, vuelves a venir y vuelves a seguir practicando el pecado. Es lo que diríamos acerca de la gracia. Es lo que Pablo tuvo que confrontar. De ninguna manera donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. O sea, Pablo dijo, no escojan mis palabras para salir a pecar, que voy a pecar más para que abunde más gracia. Porque si diríamos, escúchame bien, si diríamos, tú amas el pecado, vives en el pecado, vas de mal en peor, pero yo te perdono, ¿sabes? Nunca hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento de tu parte. Sería una gracia pervertida, sería un libertinaje que produciría los más grandes males sobre la tierra por el nombre de cristianos o por lo que llamamos hoy iglesia. Es imposible imaginar los innumerables escándalos que resultarían si se pudiera separar el arrepentimiento y el perdón. Imagínate perdonar el pecado mientras el pecador lo sigue amando como siempre. Yo sé que hablé el domingo de misericordia y nadie salga, voy a pecar, voy a vivir mi vida como quiera y Dios va a tener misericordia. Perdonar el pecado mientras el pecador lo sigue amando como siempre es imposible. Si dijéramos eso, entonces estamos separando el arrepentimiento del perdón y solo nos estamos quedando con el perdón. Solo quiero el perdón, pero no me quiero arrepentir. Yo quiero que Dios me meta en el cielo viviendo como yo vivo, pero no me quiero arrepentir. No hay tal cosa de perdón sin arrepentimiento. No existe tal cosa. Un perdón sin arrepentimiento. Amén. Como lo he dicho, el perdón es para culpables. Y hasta que tú no sepas quién es culpable, tú no te arrepentirás de tu culpa, de tu pecado, y por ende no obtendrás el perdón. Pero quítese de su cabeza que lo que usted solamente necesita es perdón. Usted no necesita arrepentirse. Y cuando se arrepiente, obtendrá el perdón de Dios. Eso es automática. O sea, en el cielo eso no se separa, pero el hombre, el creyente, lo quiere separar. Oh, pequé, fallé, le digo al Señor que me perdone, pero seguimos la misma práctica. Entonces buscaron un perdón sin arrepentimiento. Amén o no amén. Ya le leí lo que decía Hechos hace un rato, que Él vino a darnos arrepentimiento y perdón de pecados. Diga conmigo, arrepentimiento y perdón de pecados. Miren lo que voy a decir, sé que es irónico, pero mientras Dios viva, no puede haber promesa de misericordia para los que continúan en sus malos caminos, negándose a reconocer sus transgresiones. Voy a repetir esto. No puede haber promesa de misericordia para los que continúan en sus malos caminos, negándose a reconocer sus transgresiones. No hay misericordia para aquel que no reconoce su pecado. Eso debe tenerlo muy claro. No hay misericordia para aquel que no quiere reconocer su pecado. No hay misericordia para aquel que no quiere reconocer que ha transgredido. No hay misericordia para aquel que no quiere reconocer que es culpable de juicio. No hay misericordia para aquel que reconoce que merece el infierno y lo único que lo puede salvar es su perdón. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Amén. La misericordia no es para los que caminan negándose a reconocer sus transgresiones, porque si no diríamos que el juicio o el tribunal que nos espera sería de más. Entonces diríamos que aquí todo el mundo puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no se arrepiente de su maldad, y si no se arrepiente de su maldad no habrá misericordia. Si no se arrepiente de su transgresión, no habrá misericordia. Si no se arrepiente, así venga a la iglesia, así se vista por fuera, pero no se ha arrepentido de su pecado, no hay tal promesa de misericordia. Lea el Salmo 51. Y Salmos, David habla después de haber pecado, dice: ten piedad de mí conforme a tu misericordia. O sea, David empieza apelando a la misericordia de Dios, pero empieza confesando su pecado. Empieza reconociendo que él pecó. Empieza reconociendo que en él hay pecado. Fui concebido en pecado.
Empieza reconociendo, obvio que él obtuvo el perdón, él obtuvo la misericordia, porque fue un hombre que reconocía su mal, un hombre que reconoció su pecado, un hombre que reconoció que fue un transgresor de la ley. Y hasta que no reconozcamos que somos transgresores de la ley, que hemos pecado, no hay tal promesa de misericordia. O sea que la misericordia trabaja para los arrepentidos, para los que se arrepienten. ¿Quiere la misericordia de Dios? Yo la necesito todos los días de mi vida. Imagínate vivir sin su misericordia un día. Pero ¿qué me lleva a obtener? Si yo quiero la misericordia de Dios, ¿qué me lleva a obtenerla? Vivir una vida de continuo arrepentimiento. O sea, el perdón debe ser normal en su vida diaria. El me equivoqué, el fallé, debe ser continuo y debe ser normal para nuestro diario vivir. Pero hoy, ¿cuánto nos cuesta pedir perdón? Aún cuando usted pega contra alguien, cuando le falla a alguien, cuando hiere a alguien, ¿cuánto le cuesta pedir perdón? ¿Cuánto le cuesta decir, me equivoqué? Mientras Dios viva, no puede haber promesa de misericordia para los que continúan en sus malos caminos, negándose a reconocer sus transgresiones. Amén. Ahora, escuche bien esto, para que nadie salga por el lugar que no tiene que meterse. Su arrepentimiento no es manifestado o evidenciado por lo que dice en el altar. No es evidenciado. El hecho de que usted diga, Señor, perdóname, no indica que ya se arrepintió. El arrepentimiento es la vida que usted escogió después de pedir perdón. Ahí se le cuenta su arrepentimiento. No porque usted dijo aquí, perdóname, me arrepiento de tu pecado. Aquí no se cuenta el arrepentimiento. El arrepentimiento se cuenta por la vida que usted escoge después de haber pedido perdón. Ahí es contado su arrepentimiento. Amén. Amén o no amén. ¿Estamos claros? Porque mucha gente pide perdón, pero continúa en el pecado. No se arrepintió. No se ha arrepentido, solo ha pedido perdón, pero no se ha arrepentido. Y la misericordia es para los que se arrepienten. No es para los que piden perdón, es para los que se arrepienten. Los que se dieron cuenta de su mal caminar, de su mal proceder. 2. Una misericordia divina. Romanos 6. Lo leo rápido porque es mucho. ¿Qué pues diremos? Ahora va a entender lo que le estoy diciendo. ¿Qué pues diremos? Mira, el mayor exponente de la gracia, Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, diga conmigo, viejo hombre, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Porque el pecado no se señorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino... O sea que la gracia de Dios tiene el poder de liberarme de los yugos del pecado. Si alguien dice que está en gracia y practica un pecado, no está en gracia, está en desgracia. Porque Pablo pone un balance a esto. No es que mientras perseveremos en el pecado va a sobreabundar la gracia. No, dijo Pablo, no, de ninguna manera. La gracia llegó para eso, para liberarnos del pecado. La gracia vino a decirnos que sin ella es imposible entrar al cielo, que sin ella es imposible pasar una eternidad con Jesucristo, y que la necesitas, y que para obtenerla necesitas arrepentirte de tu vida. Entonces, cuando te des cuenta que para llegar al cielo solamente por su gracia, te arrepentirás de tu vieja vida, saldrás de ese hueco, saldrás de esa cueva y correrás a los brazos de Jesucristo, porque la gracia vino a liberarte. Mientras vivamos en religión, mientras vivamos en la autojusticia, dile que a tuyo seguirás esclavo del pecado. Porque lo único que nos puede liberar del pecado se llama gracia. Diga conmigo, la gracia de Dios. Repita conmigo, la gracia de Dios. Amén o no amén. Si la gracia tiene el poder para hacernos libres del pecado, ¿no tendrá el poder para transformar nuestra mala conducta? ¿No tendrá el poder para cambiar nuestro carácter, nuestra forma errónea de pensar? Porque vuelvo a repetir, porque solo Jesucristo evidenciará lo mal que nos conducimos. Solo Jesucristo evidenciará que tan bien o que tan mal tratas a tu esposo. Y la gracia te puede hacer libre de esa vida. Solo Jesucristo puede evidenciar que tan bien o que tan mal tratas a tu esposa. Pero solo la gracia te podrá hacer libre de esa vida. Porque tú puedes ser un creyente grosero con tu mujer, déspota con tus hijos, malhumorado, iracundo, pero en la iglesia. Pero servimos en la iglesia, trabajamos en la iglesia y predicamos. Entonces la gracia ha perdido la eficacia en la persona que dice que está en una gracia, pero que en realidad no lo está. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Pedro caminaba bajo la autojusticia. Decía, Señor, si tú mueres, yo muero. Si vas a la cruz, yo estaré contigo. Yo voy. Jesús le dijo, Pedro, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no desmaya. Pero no es el mismo Pedro del libro de los Hechos. No es el mismo Pedro del libro de los Hechos. En los evangelios, un Pedro que se defendía, pero en los Hechos era un Pedro que cerraba la boca y iba a la cárcel a causa de Jesucristo. Podemos ver que Jesús, con su gracia, puede cambiar el carácter y el mal temperamento. Si pudo cambiar el temperamento de Pedro, puede cambiar el temperamento de cualquiera. Así que dile que tú tienes esperanza. Pero cerciorémonos que sea la gracia trabajando en nosotros. Imagínate que la gracia te salva, pero no te cambia tu mal humor. Tiene el poder para borrar el pecado, pero no para librarte de la amargura. ¿Qué gracia es esa entonces? Una gracia muy limitada y una gracia ineficiente. Porque si decimos que la gracia tiene el poder para salvarme y para quitar el pecado, tiene el poder también para cambiar mi conducta y mi carácter, y para que el varón perfecto sea formado dentro de mí. Amén. ¿Usted se ha arrepentido de lo grosero que es? Así ya le dije al Señor, ya le dijo a su esposa, ya le dijo a sus hijos, ya le dijo a sus hermanos. Usted ya le pidió perdón a su esposo por gritar, por no atenderlo, por no servirle, por pasarse en la casa y no haciendo nada, y quiere que su esposo venga del trabajo partiéndose el lomo a lavar los platos. ¿Ya pidió perdón por esa mala conducta y ese mal proceder? ¿Usted cree que eso está bien?
Hasta que no nos expongamos a la luz de Cristo, voy a repetir, nunca descubriremos lo mal que estamos. Amén. Una misericordia que perdona el pecado, dejando que el pecador siga viviendo en el pecado, sería realmente escasa y superficial. No hay tal cosa de una misericordia que te perdona pero que te deja esclavo en el pecado. No hay tal cosa. Y no permita que nadie le engañe. Oh, Dios es muy bueno, pero sigue con la botella de alcohol. Dile que tuyo hay una misericordia real, que es capaz de perdonar tu pecado, pero también para hacerte libre de él. Tú puedes ser libre de la pornografía. Si crees que la gracia te salva y no te puede hacer libre de la pornografía, entonces esa gracia que tú dices que tienes es escasa y superficial. Digo lo siguiente: si pudiéramos ser perdonados y luego tener permiso de amar el pecado, practicar descontroladamente la perversidad y revolcarnos en el fango de los vicios, te hago la pregunta: ¿para qué nos serviría entonces el perdón? ¿Ah? Vamos a repetir esta línea. Si pudiéramos ser perdonados, luego tener permiso para amar el pecado, practicar descontroladamente la perversidad y revolcarnos en el fango de los vicios, te hago la pregunta, entonces, ¿para qué nos sirve el perdón? ¿Para qué nos sirve el perdón si vamos a volver al lodo? Diríamos que Dios no es suficiente para cambiarnos, que la misericordia no tiene tal poder, que el perdón no tiene tal poder. O sea, me perdona pero me deja en el pecado, me perdona pero me deja en ese fango. Entonces, ¿para qué pedimos perdón? ¿Para qué pedimos perdón si no vamos a seguir revolcando con el mismo pecado? Nosotros damos gracias a Dios porque Él es el que perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida. O sea, Él no te perdona para dejarte en el hoyo. Él no te dice, está bien, te perdono, pero sigue revolcándote en el hoyo. Él dice, yo te perdono, pero te saco de ahí. Y te saco para darte una vida, para coronarte con favores y misericordia. O sea, la misericordia de Dios y el perdón de Dios no es para dejarme en el hoyo, no es para dejarme en el hueco. Su perdón me rescata, su gracia me libera y me da una nueva vida. La misericordia tiene poder, su perdón tiene poder. Y si usted ya lleva años en el evangelio y practica el mismo pecado, hoy le digo, corra hacia la misericordia de Dios. Él es quien perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias, el que nos limpia de las manchas del pasado, nos salva de los caminos inmundos del presente y nos guarda de caer en el porvenir. Ese es su perdón. Me rescata, me sana, me limpia, me guarda aún de caer en el porvenir. Te hago una pregunta, iglesia. ¿Estarías conforme con que Dios perdonara tus pecados para dejarte luego seguir siendo mundano y malvado como antes? Amén. ¿Estarías conforme con que Dios te perdone tus pecados, pero para dejarte luego seguir siendo mundano y malvado como antes? Te hago la pregunta, ¿de qué le sirve al muerto que está en un cofre bajo tierra ser desenterrado, puesto en la superficie, si seguirá muerto? Amén. ¿De qué le sirve al ciego que está en su casa que te pida, quiero ver la luz, y tú lo llevas donde hay sol? ¿De qué le sirve si no la puede ver? ¿De qué nos sirve que Dios nos perdone del pecado si seguimos sumergidos en él? Nada. El perdón no es un sentimiento.
Así que no es un asunto de que yo me siento perdonado. El perdón tiene poder para liberarte del pecado. Y esto funciona hasta que usted renuncia a su autojusticia, a que cree que tiene que hacer esto para sentirme bien, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Renuncia a esa vaina y entréguese a la gracia de mi Señor. Confíe en Él, búsquelo, ríndase, humíllase, sea un dependiente de Él y confíe en que Cristo hará en usted la obra que empezó un día. La gracia. ¿Cómo empieza esto del arrepentimiento? La gracia te lleva al arrepentimiento para que obtengas el perdón. Lucas 5, 8. Mira cómo empieza el arrepentimiento. No es algo que el hombre lo produce, es algo que Jesús lo produce. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué estaba viendo? Viendo que hace unas horas estaba quebrado, viendo que hace unas horas estaba arruinado económicamente, viendo que hace unas horas no tenía ni pan para llevar a su casa, no había vendido nada, no había pescado nada, era un hombre frustrado, era un hombre amargado, era un hombre que quería suicidarse, no tenía nada. Pero viendo esto ¿qué? Que en un momento Jesús llenó su barca de peces, a tal punto que casi se inunda. Pedro tuvo que llamar gente porque la bendición era enorme, que no podía caber en un solo hombre, sino que tenía que repartirla. Llamó a otro y dice: y viendo esto, Pedro, nunca llegaremos al arrepentimiento genuino hasta que usted no vea lo que Jesús ha hecho en su vida realmente. El problema es que seguimos un cristianismo sin ver la cruz de Jesucristo. Hemos seguido un evangelio sin mirar a Jesús. Mucha gente se enfada porque no son prósperos, se enfadan porque nada le va bien, pero no se dan cuenta de lo grandioso que hizo Jesucristo, de la gran obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, ocupar tu lugar. Y todavía molesto porque no es la bendición que tú quisieras, no vives en el lugar que tú quisieras. Si gracias a Jesucristo ya no te vas en el lugar que te merecías. Es suficiente lo que hizo Jesús en la cruz para yo vivir rendido, para yo vivir agradecido y no vivir un evangelio aburrido. El evangelio que yo creo y que Jesús me ha dado a ver no es aburrido. Pero si hoy miramos, y no quiero que nadie me malinterprete, pero hoy tenemos mucha gente en nuestras iglesias aburridas, como que el líder de alabanza tiene que animarlos. Yo no tengo a Toletito aquí, que eso lo haga Toleto. Ellos son llamados a animar. Pero si tú necesitas que alguien cante y te anime para tú levantar la mano, tú estás bien descarriado. Si usted necesita un predicador que te emocione y que te mantenga despierto con chistes y con tantas cosas, usted está mal. Usted vive un evangelio aburrido, porque el mío es suficiente lo que hizo en la cruz para yo vivir adorándole, para yo vivir sirviéndole, para darle mi vida a Él, para estar feliz, contento. Es suficiente para yo venir a la iglesia, cantar, adorarle, gozarme y no esperar que alguien venga a animarme para yo levantar la mano. Usted le pegó su mirada de Jesucristo entonces. Pedro dijo, cuando vio esto, suficiente para arrepentirme. Viendo esto, Simón Pedro, Jesús no le dijo nada. Y que iglesia, solo tienes que ver lo grandioso de Jesús, ver su amor para contigo, ver sus grandes promesas para ti. Lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente para que hayas rendido a sus pies. Amén. Oye, es que hoy no me gustó el culto porque no cantaron la música que a mí me gusta. Está bien descarriado. Oye, estuvo muy duro el culto porque el pastor no predicó el mensaje que yo quería oír hoy. Si usted está aquí esperando que alguien lo motive para hacer algo para Dios, está en el lugar equivocado. Usted viene desde allá motivado.
No viene a que lo motiven. Usted viene agradecido. No espera la música. Usted viene agradecido a darle gracias a Dios porque hoy nadie lo mató. Porque hoy usted está vivo. Nadie lo ha secuestrado. Nadie lo ha extorsionado. Y todavía hay que animarte. Te levantaste y respiras. Y todavía hay que animarte. Tienes vida. Tienes trabajo. Tienes familia. Y todavía tiene alguien que animarte para que adores a tu Señor. O sea que Cristo no ha hecho nada en la cruz todavía para ti. ¿Qué más tiene que hacer? Usted no viene acá a ver qué le da la iglesia, porque usted es la iglesia. Usted no viene a ver qué me da el director, qué me da Pamelita, o qué me da cualquiera que cante. Usted no viene. Usted viene al lugar de Dios diseñó para que todos vengamos y adoremos a Él. Si te tengo a ti, lo tengo todo. A veces es una gran mentira. Es una mentira. Porque lo tienes ahí, lo tienes a Él y vives como que te falta todo. Vives como que te falta todo. ¿Por qué no adoramos genuinamente? Porque despegamos nuestra mirada de Jesucristo. Despegamos nuestra mirada de Jesucristo. Despegamos nuestra mirada de esa cruz. Hemos perdido la concientización. Gloria a Dios, Dios habló entonces un trueno. Hemos perdido la concientización y la revelación del lugar del Calvario. Amén. Sigo, no lo he oído, ¿cierto? Viendo esto Simón Pedro, viendo esto, viendo esa maravilla. O sea, no es que Jesús lo reclutó y le dijo, bueno, necesito 3 años que sea mi discípulo y después te lleno la barca. No. Siendo pecador, empedernido, terco, Jesús le plació bendecirlo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Quién produjo ese arrepentimiento? No fue Pedro, no fueron los peces, fue Jesucristo. Pero ¿qué produjo? El que el Pedro estuviera mirando a Jesucristo. ¿Cuántos han pecado? ¿No deberías estar agradecido de que Él te ha perdonado y te ha restaurado? No te ha desechado, no te ha botado, no te ha desterrado. ¿No hay razones suficientes para vivir feliz? Para vivir contentos. ¿Me entiende? Yo le he dicho a mi Señor, muy sincero con Él, Señor, tú eres el único que me hace feliz. Nada en esta tierra produce tal felicidad como la que produce cuando estoy contigo. Uno se siente relajado. Es como ese spa que uno necesita, pero espiritual. Uno se siente relajado. Uno sale del lugar secreto feliz, contento, gracias Señor, confiado porque sabes que Dios te ayuda y hay algo dentro de ti que Dios va a obrar a favor tuyo. Uno sale relajado, feliz, contento. Más bien va a compartir esa felicidad con la esposa, va a compartir esa felicidad con los hijos, porque Él lo produce. Y muchas veces he dicho, Señor, aunque me dejen, yo decidí seguirte. Porque nadie, que aún los que me dejen, dieron una gota de sangre por mí. Y yo, ¿por qué molestarme contigo por alguien que no derramó ni una pinta de sangre por mí? Si ellos se van, Señor, que se vayan. Pero en cuanto a mí, ¿a dónde iré? Si solo tú tienes palabras que da vida. Así que dile que tuyo te podrás ir, pero el pastor no se va a ir. Yo he decidido seguir a Cristo. No siento, créame que no lo siento, pero he decidido. Es una decisión tan profunda y radical que no espero levantarme mañana con ganas de orar. He decidido. Amén.
Así como cuando alguien decide pecar, que no importa cuánto le digan, hey, no peque, usted peca, así, igualito. ¿Por qué para pecar la decisión está fuerte y para seguir a Cristo es débil? ¿Por qué para pecar la decisión es tan férrea que te trepas a todo el mundo encima, pero lo logras? ¿Y por qué con Cristo el medio estornudo sales corriendo? Bueno, seguimos. Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. El perdón y el pecado, el arrepentimiento y el perdón del pecado son inseparables en la experiencia de todos los creyentes. Amén. ¿Usted no sufrió esta experiencia? Que usted llegó a Jesús porque alguien le habló de su amor. Que usted hoy lo ama más porque cuando usted creía ser amado menos, Él le amó más. Esa experiencia no lo atrae, no lo conmueven, no lo atrapan, no lo cautivan. Que cuando merecemos lo peor, Él nos regala lo mejor. Así funciona esto. Cuando vemos su gracia, esa gracia produce arrepentimiento y nos lleva a obtener el perdón de nuestros pecados. Jamás hubo persona que de verdad se arrepintiera de su pecado, confesándolos a Dios en nombre de Jesucristo, que Dios no perdonara. No ha habido pecado en la tierra que Dios no perdonara. Dile que ¿tú crees que tu pecado asuste a Satanás, a nuestro Dios? De ninguna manera. Hubieron gente que pecó más que vos y no le faltó perdón. Es que lo que yo hice es arrogancia. Esa arrogancia es que se esconde, como que ahora tu pecado es de alta calidad, es HD, 4K ya, porque lo del antiguo es baja definición, la tuya es imperdonable. Y es el orgullo que se esconde. Que si fuera una mentirita y le saliera algo blanco en la uña, Dios lo puede perdonar. Una mentirita blanca, esa sí me perdona Dios. Eso es arrogancia. Perdí, pequé, ahora sí no me merezco nada. Dios, bórrame del mapa. Esa es arrogancia. Mire, está saliendo a la luz arrogancia que se esconde detrás de la autojusticia. No conozco a nadie aquí que haya vivido la vida de David. No conozco a ningún Salomón. Aquí no hay ningún Pablo. No encuentro a ningún Moisés. ¿Cuál es el susto? ¿Ah? ¿Cuál es el susto? Ustedes son santos comparados a ellos. Y si a ellos Dios les plació, imagínate, a David le dijo, conforme a mi corazón. Si el pecado no asusta. O sea, tú puedes haber pecado y Dios decirte, camina conforme a mi corazón. No me equivoco en afirmar que bajo el cielo jamás hubo, ni hay, ni habrá caso de pecado limpiado, a no ser que al mismo tiempo el corazón fuera llevado al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesucristo. El aborrecimiento al pecado y el sentimiento de perdón entran juntos en el alma y siguen juntos toda la vida. En un momento en tu vida donde aborrezcas el pecado, donde ya no quisieras ir allá, ya no lo quieres repetir. Cuando hay ese sentimiento, entonces Cristo está haciendo la obra. Pero si pidiste perdón simplemente para calmar la conciencia un domingo, pero la semana que viene volverlo a hacerlo, no. Eso no es gracia. La gracia te libera del pecado. La gracia te libera del pecado. Le voy a hacer una pregunta, pero no lo confiese. Y la pregunta que le voy a hacer es para que usted le dé gloria a Dios. ¿Ya se ha dado cuenta que por mucho tiempo ya ha dejado de practicar ciertos pecados? Si así en su vida, debe estar muy agradecido con su gracia, porque usted no lo ha hecho, lo ha hecho Él. Hoy ya no le apetece, hoy ya no lo seduce, es Él. Pero si todavía tiene ese problemita, corra lo más rápido posible al único que lo puede liberar de esas garras del pecado. Amén.
Un día le aconsejé a alguien y fue hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás un muchacho se iba a casar, pero resulta que el muchacho era muy gallo bello. Le gustaba vacilar a las muchachas, en términos para que usted me pueda entender, acostarse con las muchachas. Y alguien pensó que la solución era casarlo. Y alguien dijo, no, casando ya se le van a ir las ganas. Lo casaron y las ganas le seguían. Porque el hombre en sí no puede corregirse de ningún pecado. No hay solución en esta tierra para el pecado. Ningún tipo de solución. Por eso a muchos muchachos les he dicho, primero domine esas pasiones. Asegúrese que la lleva a los pies de Cristo para que cuando se case no lo persiga. Así que, jovencito, ese consejo le doy. Será mejor que se entregue a Jesucristo lo más antes posible para que cuando se case ninguno de esos pecados le persiga y pueda llevar un matrimonio en paz. Pero si usted no los logra vencer, le van a estar tocando la puerta el día que se case. Y usted se dará cuenta que se equivocó, que casándose con la mujer o con el hombre de sus sueños, todo eso iba a acabar. No, ningún hombre tiene el poder para quitarle su pecado, ni la mujer de sus sueños tiene el poder para quitarle su pecado. Nadie en este mundo, en esta tierra, debajo de este cielo, tiene el poder para quitarle su pecado. Nadie, absolutamente. No se engañe de eso. Ay, que yo si me caso dejo de ser mujeriego. Es un error. Se va a potencializar, va a abrir puertas a más pecados. Ah, pastor, yo me caso porque ya no aguanto más. Usted está muy equivocado. Entonces usted no se casa por amor, sino porque está corriendo de sus pasiones y sus deseos, y cree que la solución es casarse. Está muy equivocado. No hay nada bajo este cielo que pueda solucionar el problema gravísimo del ser humano. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. He conocido alcohólicos que le apesta el olor a alcohol, drogadictos que huyen y no les apetece, pornógrafos que han escapado de esas garras del pecado. Lo he visto, lo he oído, lo he conocido. Y usted no es la excepción si usted se entrega a Jesús de verdad. Si usted le dice la verdad, dígale la verdad, pues. Señor, tengo esto, me gusta esto, quiero hacer esto, lo otro. Quémame, pero después que me queme, resucítame y levántame del polvo y de las cenizas. Yo he llegado a ese punto. Señor, si tienes que quemarme y destrozarme, hazlo, desbarátame, pero no me dejes en el polvo, levántame, pero con un corazón nuevo. Amén. Pero si usted ha sido libre, gracias, no es motivo para amarle. ¿Qué lo hizo en el día que usted menos se dio cuenta? Lo que usted por años intentó vencer, Él lo hizo. Eso es grandioso. Ha pasado conmigo y doy gloria a Dios. Y mi último verso, Primera de Juan 1:9. Debe haber una seguridad. Diga conmigo, debe haber una seguridad. Ya sabemos que nos produce el arrepentimiento, ver a Jesucristo. Verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si sé que me arrepiento, sé también que Dios me ha perdonado. El perdón no, usted no lo produce. No espere sentirlo. Usted debe de creer que si Dios lo lleva a arrepentirse, el arrepentimiento nunca camina solo. Y es donde hay mucha gente ha luchado. Cree que no han sido perdonados, se han arrepentido, han llorado, han moqueado, creen que no han sido perdonados, que no los ha ido. No, el arrepentimiento no camina solo. Donde hay arrepentimiento llega el perdón. Y si Dios te llevó a arrepentirte, a confesar tu pecado, créeme que ya has sido perdonado. No hay tal cosa de arrepentimiento sin perdón. Donde hay arrepentimiento hay perdón, y donde hubo perdón hubo arrepentimiento. Es un cambio de mentalidad del tipo más radical y profundo
acompañado de dolor por el pasado y la determinación de enderezar el futuro. Eso es arrepentimiento. Voy a repetir, es un cambio de mentalidad del tipo más radical y profundo. Del tipo más, o sea, es un cambio bien radical, acompañado de dolor por el pasado. ¿A cuánto le duele las equivocaciones, burradas y bestialidades que hizo en el pasado? ¿Está arrepentido? No. Uno quisiera retroceder el tiempo para no volverlo a cometer, ¿sí o no? Detesta. A muchos el pasado es una vergüenza que no quiere contársela ni a su sombra, ¿no? Eso hace el arrepentimiento. Un odio o un aborrecimiento hacia lo que cometimos ayer. Pero también el arrepentimiento me lleva a tomar una determinación para enderezar mi futuro. El arrepentimiento me da oportunidades. Escuche bien, el arrepentimiento da oportunidades para usted arreglar su futuro. Por eso, aun cuando peque, el mejor lugar para correr seguirá siendo Jesucristo. Porque cuando usted llega a Él y se arrepiente, le dieron una oportunidad para arreglar su futuro. Si tú fallaste a esa mujer y esa mujer te perdonó, aceptó tu arrepentimiento, tienes una oportunidad para ser un mejor esposo, para ser un mejor padre. El arrepentimiento es oportunidades del cielo para que te digan: hijo, hoy puedes cambiar tu futuro. Hoy puedes alterar tu destino. Hoy puedes trazar un nuevo camino. Es preciso que cada uno nos arrepintamos de nuestro propio pecado. Y si no lo hacemos, no somos salvos del poder del pecado. El Señor no es el que tiene que arrepentirse, porque ¿de qué tendría que arrepentirse el Señor? De nada. Nosotros somos los que tendríamos que arrepentirnos. Amén. El arrepentimiento que lo produce la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dile que a tuyo es una nueva oportunidad que el cielo te otorgó. Entonces, digamos lo siguiente: ¿a cuántos Dios les ha dado oportunidades? A todos. A todos. Dile que a tuyo, ¿estás determinado a cambiar ese futuro? A aprovechar esa oportunidad, pastor. Y si mañana fallo, ya sabe dónde ir. Cuando vaya y se arrepienta, otra nueva oportunidad le van a dar. Mientras tenga vida hay esperanza. Esa frase la aprendí del apóstol Bertucci: mientras hay vida hay esperanza. Nada se ha acabado. Pastor, caí otra vez. Mientras hay vida hay esperanza. Corra hacia Él. Descanse en sus brazos. Que Él haga la obra. Divórciese usted de la autojusticia. Vive una vida humillada. Arrepiéntase de su pecado. No debe ser algo tenebroso arrepentirse de su pecado. Debe ser algo diario. Señor, fallé, pensé esto, tuve estas intenciones, Padre, perdóname. Tú conoces mi camino, perdóname. Pero Señor, ayúdame también. No me dejes. No me dejes que estas pasiones tengan más poder sobre mí y que tu gracia no me pueda liberar. Una oración sincera la que busca el Señor para hacerte libre. Pastor, pero Él conoce tus pecados, pero Él desea saber si tú quieres ser libre de ellos. Él no va a violar su conciencia. Él no va a obligarte a arrepentirte. Él te va a mostrar su amor, te va a mostrar su gracia, te va a mostrar su bondad. Tú decides si corres hacia Él o no. Él te respeta tanto, te ama, pero tú decides qué hacer con las bondades que Él te da, qué hacer con su misericordia, qué hacer con su gracia. Yo voy a amarle por el resto de mi vida, a servirle por el resto de mi vida. Le he dicho a mi Señor: Señor, dame el privilegio y la oportunidad de que mis labios publiquen tus maravillas a las generaciones que tú me permitas ver, sea cual sea, pero que yo le publique tus maravillas a ellos. Amén. Y que yo llegue a mis últimos días como llegó Kathryn Kuhlman: hice lo que más pude. Que cuando el Señor me diga, porque uno va a saber cuando Dios ya lo llama, que yo le pueda decir: Señor, te entregué mi vida aquí en la tierra,
lo di todo, del todo, te serví, hice lo que más pude, ahora sí llévame. Quiero descansar. Quiero descansar. Ese día me graduaré. Pero mientras tanto, en esta tierra, daré testimonio hacia el cielo que viviré para amarle, para servirle, para hacer su obra en esta tierra. Es lo menos, lo mínimo que puedo hacer ante tan grande amor. ¿Me entiendes? Yo sé que mucha gente vendrá, ay, otra vez culto, aburrido, otra vez aquí, otra vez parado en la puerta, otra vez. Yo diría otra vez predicando, otra vez pastoreando, otra vez sentado con este hermano. Ya le conozco ese color del terno al pastor, otra vez con el mismo. Eso pasa cuando no se disfruta el evangelio. ¿Entiendes? Como le decía a unos jóvenes en mi casa, yo disfruto verlos. Me duele no seguir viéndolos. Así que para mí no es el otra vez de queja. Para mí es el otra vez de alegría. Otra vez te puedo ver. Otra vez estás aquí. Otro año conmigo, otro año juntos, otro año en la misma casa. Pero sí me dolería el día que yo pueda decir, ya no está. Así que deje de estarse quejando por su otra vez. Y de gracias a Dios porque otra vez Dios le permite estar aquí. Porque otra vez Dios le permite levantar sus manos. Porque otra vez Dios le permite hablar, orar, tener a su familia otra vez. Dios le permite ver a su hermano aquí en la iglesia. Otra vez usted puede ver a su pastor y escuchar un mensaje. Otra vez puede ver a su hermano. Dele gracias a Dios porque otra vez es otra oportunidad que Dios le dio para amarle, para servirle. Amén. Así que dile que tuyo no se aburra. Usted lo va a interpretar de acuerdo a su corazón. Es broma. El que quiera aburrirse no se aburra. Dile que tuyo no se aburra. Pero acentúele, no se aburra. Gócese en el Señor. Que tiempos difíciles, sí, pero Él es mi esperanza. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Él es mi castillo, mi roca firme. Él me esconderá en el día del mal. ¿Cómo no amarle y servirle? En Él estoy seguro en esta tierra. Póngase de pie.